de los colegios privados, don José Antonio Pereira, presidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia. Buenos días. Doctor Israel Quino, gusto saludarle, muy buenos días. Bienvenido a Fides. Estimado John, muy buen día, agradecido por la comunicación, un cordial saludo a la audiencia de Fides en todo el país. Doctor, hablábamos con el doctor de la Cruz en la ciudad del Alto hace un ratito nada más, refiriéndonos a lo que la gente está comentando, ¿no? Dice el excomandante detenido, dice Roberto de la Cruz, que estas detenciones que se están produciendo en las últimas horas de por medio del fantasma del narcotráfico en el país, serían un mensaje de Arce a Evo Morales que no se meta más. Dice que lo que quieren el excomandante es involucrar a Evo Morales. No sé si esto merita un comentario suyo, tal vez se lo pido. Si me dicen no tengo ningún problema. Las interrogantes más bien, John, que me generan a mí es cuál era el destino funcional operativo de este ciudadano Dávila en el régimen de transición. Él ha estado a disposición del Comando General de la Policía Boliviana, cuyo comandante ha sido designado por la señora Yanine Áñez, donde eventual y casualmente se han generado los mayores y apertura de procesos penales y se han ejecutado órdenes de aprehensión contra dirigentes de los movimientos sociales. A mí más bien me genera cuál era el trabajo, el rol que realizaba en ese tiempo. El ministro de Gobierno hace un par de minutos ha mencionado que justamente el caso del narcoavión de Guayana Merín era en ese periodo. Entonces surgen más dudas y la investigación tiene que aclararse y llegar hasta esos niveles más íntimos de manera objetiva. Tratar de empañar con elementos políticos creo que en un caso tan delicado no cabe en absoluto, estimado John. Se lo pregunto a usted, ¿quiénes deben ser parte de la investigación? O más directamente, ¿Evo Morales debe ser parte de la investigación? ¿La gente del MAS del anterior gobierno debe ser parte de esta investigación también, cree usted? 3 casos emblemáticos en razón de 3 exdirectores de la FELN al interior de la policía. Sanabria, que inclusive, y tú recordarás, John, estaba trabajando en comisión en el propio Ministerio de Gobierno, ¿no? Se lo captura en Panamá por un caso igual investigado por la Agencia de Control de Drogas, la DEA, y es capturado en una operación de tráfico de sustancias. Es condenado 10 años en los Estados Unidos, es expulsado de este país, apenas pisa territorio boliviano y es nuevamente cautelado por la justicia boliviana. En ese caso se ha especulado de la igual forma que hoy se pretende hacerlo. No se ha identificado ningún tipo de responsabilidades. En ese momento era el exministro de Gobierno Sacha Llorenti y el expresidente Morales. El caso del señor Nina, de este ciudadano Oscar Nina, exdirector de la FELN, pero además excomandante policial, procesado, sancionado y sentenciado de igual forma por legitimación de ganancias ilícitas vinculadas al narcotráfico. En ese momento, otro ministro de gobierno en el gobierno el expresidente Morales. Hoy el caso del ciudadano Dávila, de igual forma, con un cargo jerárquico, ha ejecutado una serie de funciones al interior de la policía, lo mismo, legitimación de ganancias ilícitas. A diferencia de esos 2 últimos casos, John, hoy el Ministerio Público ha afirmado que va a requerir vía Cancillería el informe de la DEA que hoy está en la jurisdicción de un condado en los Estados Unidos para que estos antecedentes se sumen y ya no solamente sea por el delito de legitimación, sino aquí se amplíe a delitos especiales respecto al narcotráfico. Entonces, creo yo que esta investigación tiene que avanzar en esa línea y será la justicia la quien determine las responsabilidades, complicidades, autorías o coautoría de estos ilícitos transnacionales. Ok. Se está llevando, o se pretende al menos llevarlos a la justicia, a varios dirigentes y líderes tarijeños, ¿no? Por los movimientos que ha habido en Tarija en relación al no a la ley de ganancias ilícitas, ese proyecto también de ley de ganancias ilícitas. Ellos dicen, se nos está prácticamente persiguiendo, no entendemos por qué. Ayer una pregunta que yo les hacía en el programa de Dr. Quino era, a ver, hay algo que no se entiende, no fueron los únicos que se opusieron a este proyecto de ley en todo el país, ¿y por qué solamente a Tarija, digamos, en este momento? Tengo entendido que usted tiene conocimiento del tema para explicarnos desde esa otra perspectiva. Ayer los dirigentes tarijeños acá en el programa y ahora Israel Quino, usted con este análisis. Así es, John, ¿no? Y tú tienes mucha razón. Las movilizaciones de noviembre de la pasada gestión, en razón de este proceso de desinformación sobre los alcances de la ley 1386 que ya se había aprobado en agosto, pero se genera una cuestionante 3 meses
posteriores ha surtido, ha generado un efecto, ¿no? En el que varios representantes regionales, políticos, cívicos, han protagonizado medidas de protesta, principalmente en Santa Cruz, con un efecto minoritario en Potosí, pero además Tarija, y un día en el caso de Trinidad paró un día en esos movimientos de movilizaciones. Entonces, cuando estos casos son denunciados en estas jurisdicciones, es un rol del Ministerio Público de identificar o no si existen los elementos mínimos necesarios para tipificar delitos. ¿Qué ha ocurrido con lo que recientemente ha hecho el Ministerio Público en Tarija? Ha imputado, ¿no?, por 2 delitos, en específico al alcalde, al gobernador y al presidente del comité cívico. Hay un dirigente sindical, además creo que de los transportistas. Entonces, identifica una probabilidad de autoría, John, casi 3 meses después de haber conocido la denuncia del caso. El procedimiento penal dice de 15 a 20 días. Aquí se han tardado por lo menos 3 meses en generar elementos indiciarios de probabilidad de autoría. Se los imputa, entiendo que este viernes es sus medidas cautelares, que por las características del delito, John, de instigación pública a delinquir, que es uno de los delitos por los cuales se está imputando, no va a generar una mayor decisión respecto a una medida cautelar de carácter personal. Es decir, no se los va a detener, un juez no va a poder disponer su detención preventiva. Sin embargo, es el desafío de la Fiscalía de demostrar ya en etapa preparatoria si corresponde llevarlos a juicio. Por ahí en etapa preparatoria deriva este caso en un sobreseimiento, más bien un rechazo. Bien, pero ¿de qué se les acusa entonces? ¿Sedición? ¿Separatismo? Esas son las figuras que se les está echando encima, ¿no? 2 delitos, John, el 129 bis y el 130. El 129 respecto al separatismo, y eso es grave, ¿no? Porque el propio Código Penal tipifica esta conducta con hasta 30 años de presidio. Eso es complejo, pero... Por salir a marchar, 30 años de cárcel. Eso es lo que dicen ellos, es una locura. Sí, yo creo que esa tipificación no deberá ser debidamente sustentada ante un juez. La fiscalía puede definir medio código de delitos. Otra cosa es convencer al juez que verdaderamente respecto a esa teoría del delito que maneja la fiscalía, respecto a una acción típica, antijurídica y culpable, deba sustentarse ante la autoridad jurisdiccional y convencer probabilidad de autoría. Si no se lo convence de ese delito, seguramente el otro sí. Yo sí me inclinaría de pronto por la valoración que está generando la Fiscalía en un delito menor, ¿no?, que es la instigación, porque y hay un agravante también en el caso de la instigación, John, ¿no?, que tiene que ver la instigación respecto a un delito que atente a la economía nacional. Probablemente ese sea el entendimiento del Ministerio Público respecto a lo que ha tipificado. Doctor Quino, entonces, ¿por qué la justicia no actúa con todos de la misma manera? ¿Por qué solamente contra los de Tarija? Porque entonces toda la gente que se levantó contra ese proyecto de ley instigó, no sé si fue sediciosa, si fue separatista, porque no solamente fue Tarija, es decir, fueron un montón en todo el país. Esto parece teledirigido solamente a Tarija entonces, ¿no? Coincido plenamente en esa observación, John, porque si se tiene un entendimiento respecto a la autoridad fiscal en ese departamento, en Tarija, debería entenderse de igual forma en esa lectura, ¿no?, de la apreciación punitiva, ¿no?, tanto en Santa Cruz, donde se ha tenido, más bien se ha tenido la mayor cantidad de días movilizados, lo mismo en Potosí, ¿no?, y te mencionaba un día por lo menos en Trinidad. Entonces deberían tener esa lectura. ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son los elementos ahora que habrá que cuestionar? De pronto, en el caso de Tarija, si el Ministerio Público tiene no solamente declaraciones de denunciantes, sino testigos de quienes hayan convocado a esa adecuación del tipo penal que hace Tarija, a la instigación a delinquir, entonces tiene más elementos. Si Santa Cruz no logra tener esos elementos, probablemente no genere ninguna medida adicional, ni siquiera vaya a imputar. En el caso de Tarija hay una imputación, John. Imputación significa probabilidad de autoría, y eso tiene que demostrar la Fiscalía. Si en los otros departamentos no tienen los elementos indiciarios suficientes, entonces tampoco van a prosperar esos procesos penales. La valoración que hace en el departamento de Tarija, los fiscales que están investigando deben y deberían tener los elementos suficientes para sustentar su teoría del caso. Ok.
Muchísimas gracias, doctor Quino. Un abrazo. Gracias, como siempre, por aceptarnos y permitirnos asaltarlo en su trabajo para robarle unos minutitos, como siempre en Fides. Es siempre un placer tenerlo acá. Agradecido y honrado de participar en este espacio, estimado John. En la audiencia, hasta luego. En sus hogares. Buenos días, muchas gracias. Un abrazo. Las 11:16, 11:16. Bueno, el tema de Luis Revilla lo tenemos todavía en el tintero para hablar de este tema en cuestión de segundos. Y un poquito más allá de las 11:30, la doctora Rosario Martínez, médico psiquiatra, hablando de lo sucedido en el Alto, con ese psicópata sexual. Papás, mamás, debemos escuchar, por favor, esa entrevista que viene en un ratito más aquí en Fides, que es importante. Me confirman si tenemos ya Santa Cruz, por favor. Me confirman si tenemos Santa Cruz, que esta mañana fue la audiencia de medidas cautelares para la señora Paola Cronenbol. Este hecho, coincidimos con Mario ayer de que ya no debería ir más allá, ¿no? Bueno, la señora estaba con tragos encima, contestó de todo a la policía dentro de un auto, donde ella no tenía responsabilidad de nada, de nada. ¿Cómo es esto, John? ¿Qué dices? Pero si los insultó a los policías. Paren, que me explico a continuación antes de que me deshagan. La señora era conductora, no tenía por qué meterse. Su papel era estar calladita, más bonita, pero se metió, insultó, terminó pasándose al lado del chofer, queriendo escapar con el auto, y ahí es de donde complicó su situación jurídica. ¿Qué le va a pasar? Enseguida, ¿recibió o no recibió detención? En instantes vamos a saberlo. Estaremos con nuestro periodista Fides a la vuelta, 11:18. Vamos a la pausa, por favor. Ya volvemos.